en esta parte porque se me fue el audio. Entonces, explico una vez más la diferencia entre los diputados de elección popular y los eh, diputados de representación proporcional, o diputados de partido o diputados plurinominales. Esto es que, por ejemplo, aquí dice, de los 200 diputados que había en 1964, 50 de ellos eran pluris gracias a esta primera reforma que se generó. Entonces imaginemos que tenemos por un lado 150 y por el otro 50, ¿no? Si de estos 150 que fueron elegidos directamente porque sus caras salieron en pancartas, porque se dieron sus propuestas, 50% de estos, o sea, 75 diputados, fueron elegidos por la gente para el PRI. O sea, entonces, bueno, otro 30% fue elegido para el PARM y otro 20% fue elegido para el PAN, ¿no? Esos fueron elegidos directamente. Bueno, pues los diputados de partido o de representación proporcional eh, respetarán las mismas proporciones. Ya no habrá que llevar un proceso de elección para ellos, sino que el partido, o bueno, de elección popular, ¿no? Llevado a cabo por los ciudadanos, sino que más bien el partido tendrá la oportunidad de agarrar 50% de estos 50, o sea, 25 diputados, para que el PRI pueda decidir quiénes van a tener estas diputaciones dentro del poder legislativo. Lo mismo podrá hacer con el 30% de estos 50 el Parma, y lo mismo podrá hacer con el 20% de estos 50 el PAN. Esta es la diferencia entre los diputados normales y los diputados de partido. Lo cual representa una ampliación de la democracia, del ejercicio democrático en México, debido a que los partidos podían elegir directamente qué diputados clave querían en el Palacio Legislativo. Y de la misma forma, pues esto aumentó la cantidad de diputados de cada partido en el Poder Legislativo. Esto fue en el 64 con Díaz Ordaz. Bueno, pues en el 77, ahora sí a lo que nos atañe, en el 77 con López Portillo, en el modelo de desarrollo acelerado, lo que se hizo fue multiplicar por dos la cantidad de diputados. Entonces, en vez de ser 50 plurinominales de 200 diputados, eran 400 diputados, de los cuales 100 eran pluris. Algo más, se legalizó el Partido Comunista y se propuso una amnistía para los guerrilleros. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una respuesta directa ante la guerra sucia. Las guerrillas urbanas y rurales, ahora, en vez de que la única respuesta ante estas sea la violencia por parte de fuerzas paramilitares, lo que hizo el gobierno para detener estas violencias, esta guerra civil, fue proponerles que si estos guerrilleros dejaban las armas, el gobierno no los iba a procesar como criminales e inclusive tendrían la oportunidad de volverse parte del Partido Comunista y luchar por aquello que creían justo a través de la vía democrática y no de la vía violenta, ¿no? Esto es algo que surge eh, como una respuesta ante la guerra sucia. Además, se generaron dos nuevos partidos, el Partido Democrático Mexicano y el Partido Socialista de los Trabajadores. Durante el desarrollo acelerado se solicitó otro préstamo al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, cuando da préstamos, hace una serie de solicitudes. Generalmente, entre ellas están estas tres que vemos aquí. Porque estos préstamos muchas veces se da para evitar una crisis en la balanza de pagos, es decir, para que un gobierno de plano no entre en bancarrota, sino que cuando menos tenga cómo mantenerse en un ¿cómo sería? En una globalización comercial, ¿no?
en una relación internacional financiera, pues. Entonces, imagínense que la población de un país está en una crisis económica, pues, y el gobierno ya no tiene dinero para intentar solucionar esto. Bueno, pues el gobierno le pide prestado dinero al Fondo Monetario Internacional, le pide un crédito, ¿no? Entonces, imagínense, la gente que no tenía dinero tuvo que enfrentarse a estas condiciones que era la elevación de impuestos. O sea, tenían que pagar con dinero que ni tenían para, para sus consumos, vamos, para que el gobierno pudiera hacerse del dinero de esta población, para que pudiera ahorrar más dinero, y de la misma forma no sería apoyada de ninguna manera a través del gasto público. O sea que no habrían programas de apoyo por parte del gobierno, ni se fomentaría como nada, que las, vamos, inversiones que ayudaran a, a un más saludable desarrollo de las industrias, por ejemplo. Y esto, pues, directamente lo que hacía era empobrecer inmediatamente a la población. O sea, a la población que ya era pobre, pues la empobrecía más inmediatamente, con la búsqueda de que el gobierno se pusiera a ahorrar y nada, que eventualmente, digamos, en 6 años, en 10 años, se regresara a la normalidad, ¿no? Estas inversiones eran para ello, para intentar regresar a la normalidad cuanto antes, pero pues a final de cuentas eran procesos larguísimos. Otra de las reformas que podemos encontrarnos es la reforma administrativa, que fue la búsqueda por la reducción del aparato burocrático que había crecido tanto en el sexenio pasado, ¿no? En el sexenio de Echeverría, llamado el desarrollo compartido. ¿Qué quiere decir esto? Que a esas chambas que generó el gobierno de Echeverría, chambas en el gobierno, chambas en el Estado, trabajos en empresas estatales, como podría ser Telmex, Mexicana de Aviación, Aeroméxico, pero también en secretarías públicas como, ¿qué te gusta? Como la Comisión Federal de Electricidad, que en ese entonces, si no me equivoco, se llamaba Luz y Fuerza. Bueno, pues lo que buscaba el gobierno de López Portillo fue reducir la cantidad de trabajos que había ahí, porque lo único que estaba generando era un gasto y nada, direccionarla a los sectores primario y secundario. Eh, como ya vimos, estuvo la reforma política y en términos económicos nos encontramos con la Alianza para la Producción. Así fue como se le llamaron a estas 5 medidas que podemos encontrar acá. De entrada estuvo el impulso a la industria petrolera, como hemos visto ya. Fíjense, la situación está en que, o sea, la respuesta a la explicación de estos 3 puntos está en que en el gobierno de, bueno, vamos, en el desarrollo estabilizador, o sea, aquel periodo que va de 1954 a 1970, se impulsó a tal grado la industria que los campesinos dejaron el campo y se fueron a las grandes ciudades a vivir, no necesariamente encontrando trabajo, por cierto. Pero el hecho de la reducción de gente trabajando, de la cantidad de gente trabajando en el sector primario, hizo que México se quedara sin bienes básicos, sin los recursos que vienen del sector primario, sin materias primas extraídas en el mercado nacional, ¿no? En la realidad nacional. Por lo tanto, empezaron, o sea, se hicieron de la necesidad de importar estos bienes y esto, vamos, hizo que México dejara de tener autosuficiencia alimentaria, más bien dependía de otros países y esto obviamente era un foquito rojo con el cual tenía que trabajar el gobierno, tenían que recuperar la autosuficiencia alimentaria. De la misma forma,
Había que generar empleos en la producción industrial y no en la burocracia estatal, ¿no? Finalmente, impulsar una industria de bienes de consumo básico para resolver este problema, así como la modernización del aparato gubernamental. Les agradezco mucho por la atención. Seguimos trabajando en el siguiente video.